Bueno, la verdad que una vez que lo hemos vuelto a ver para analizarlo de una manera más profunda, es verdad que el partido incluso me pareció hasta mejor de lo que fue en directo. En directo al final siempre tiendes a sufrir un poco más, ¿no? Al final estás más imbuido por la tensión del propio partido y bueno, pues siempre estás pensando en que no te transiten, en cómo puedes hacer otra ocasión aún más clara, pero bueno, una vez que lo hemos analizado, la verdad que es para estar más que orgullosos de los chicos. Al final fue un partido que nos plantearon ellos muy difícil y creo que para ese perfil de partido que nos venían planteando los equipos últimamente, creo que con los diferentes ajustes que hicimos fue el mejor partido y bueno, eso habla bien, ¿no? De que el equipo sigue reajustándose y ante lo que nos vayan haciendo los rivales seguimos haciendo cosas nuevas y bueno, pues de esos partidos en los que, como hablamos siempre, al final es evidente que los puntos si ganas son 3 y si empatas son 1, vale la redundancia, ¿no? Pero cuando empatas de esa manera, pues el sabor que queda es esa victoria y eso es lo importante, porque eso es lo que nos va a acercar a obtener más puntos en las próximas jornadas. Bueno, a ver, es evidente que la permanencia no está hecha de manera matemática, prácticamente sí podríamos decir que de manera virtual, pero bueno, creo que en la línea un poco en la que venimos procediendo las semanas atrás, ¿no? Al final yo creo que lo más importante es seguir siendo capaces de competir de la mejor manera posible. Es evidente que no ahora, yo creo que semanas atrás también, aunque en ciertos momentos hayamos podido tener, pues tras Arandina y Cova, pues un momento en el que, bueno, pues tuvimos que poner más aún que nunca el foco en la permanencia, ¿no? Pero bueno, la ilusión del playoff, cuando te ves arriba, siempre está. Y esta semana te diría que no ha cambiado nada. O sea, al final el equipo tiene mucha hambre de seguir compitiendo, tiene mucha hambre de volver a puntuar para, en tal caso, certificar de manera matemática la permanencia y que como consecuencia de eso pues sigamos en puestos de playoff, ¿no? Sabemos que si ganamos, sí o sí vamos a acabar la jornada en esos puestos. Sabemos aún así la dificultad del partido que tenemos por delante y bueno, pues ya te digo, estamos ilusionados como estábamos la semana pasada, con la misma ilusión. Al final creo que este equipo de siempre ha tenido una ambición incluso un poquito por encima de lo que puede ser a veces un poco sana. No sé hasta qué punto incluso eso nos ha podido llevar a vivir en sitios donde no se presuponía que pudiéramos vivir. Y ahora mismo ya te digo, es que esta semana ni por parte del cuerpo técnico ni por parte de los jugadores he visto ningún cambio. Porque es que además es que no debe haberlo. Es decir, lo mismo que nos ha llevado a sacar 8 puntos de 12 es lo mismo que nos va a acercar a obtener los puntos que podamos necesitar para cerrar la permanencia de manera matemática y en tal caso para poder hacer un playoff. Entonces hemos vuelto a entrenar de la misma manera, con la misma ilusión, con la misma ambición, con las mismas ganas y bueno, pues soñando muy en grande, ¿no? Que al final yo creo que son las cosas que no ahora porque tengamos la permanencia de manera virtual prácticamente cerrada, sino yo creo que ya en Guijuelo, en la jornada 1, cuando perdimos 2-0, la sensación del grupo ahí en aquel vestuario, en el Luis Ramos, fue de dolor, pero un dolor bueno, un dolor del hambre que tienes, ¿no? De que quieres ganar y quieres poder hacer un año grande y eso nos ha acompañado y nos va a acompañar pase lo que pase en estas últimas 4 jornadas en las que, pues insisto, creo que lo bueno es que nosotros hemos cumplido y bueno, pues ahora vamos a seguir soñando, que eso es lo bueno, la ambición está. Y por eso te digo que al final a veces hay grupos en los que tienes que achuchar un poco, pero aquí el grupo tiene una ambición increíble, los chicos tienen unas ganas espectaculares de volver a competir, de seguir disfrutando y como nos decimos ahí dentro, que no acabe nunca. Estamos disfrutando tanto, nos lo estamos pasando tan bien, estamos compitiendo, pero incluso disfrutando tras un 6-0, tras un 0-5, porque al final son aprendizajes de la vida, golpes que te dan. Está siendo tan bonito este año que no queremos que acabe, así que estamos saboreando cada día, estamos disfrutando de cada entrenamiento y nos planteamos el partido del domingo como un reto más, una batalla. Queremos ganarla, queremos sumar 3 puntos, queremos seguir ahí arriba y luego sabemos de la dificultad del reto, sabemos de la dificultad de esta categoría, sabemos de la dificultad del rival, que entiendo que ahora hablaremos de ellos y bueno, pues vamos a dar todo lo que tengamos y si somos nuestra mejor versión y nos da para ganar, bien. Si somos nuestra mejor versión y nos da para empatar, bien también. Y si somos nuestra mejor versión y perdemos, pues el lunes volveremos aquí, entrenaremos a tope y soñaremos con ganar contra el Valladolid Promesas el domingo que viene. O sea que esa es la línea. Bueno, yo creo que nosotros tenemos reciente, ¿no? Ese perfil de partidos, estando justamente en el lado en el que está la gimnástica, lo vivimos el año pasado y sabemos bien de la necesidad, ¿no? Imperiosa que tienen pues ese perfil de equipos que se encuentran en esa posición, que saben que tienen que puntuar, que tienen que ganar para poder salir en este caso de la posición de play-out. Y bueno, pues como lo hemos vivido cerca, pues sabemos de lo peligrosos que son esos equipos. Es verdad que ellos el otro día pierden en un partido en el que al final pues creo que les condiciona mucho el perder a Tobar antes del descanso. En esta liga tan igualada se está pudiendo comprobar que en el momento en el que un equipo se queda con un jugador menos, lo hemos visto por ejemplo con el partido Cayón-Fabril, el otro día el Guijuelo con el Orense. Bueno, cuando hay tanta igualdad, pues el lema de que con 10 se juega mejor que con 11, pues yo en esta categoría me
me lo guardo para decir que no, porque básicamente se puede comprobar eso. Entonces, bueno, es verdad que vienen de 2 malos resultados, pero también fueron 2 partidos fuera de casa. En casa llevan 3 victorias consecutivas. Creo que allí han conectado con la afición, están metiendo mucha gente y bueno, pues tenemos el partido preparado, atisbamos lo que ellos puedan hacer y sabemos que va a ser un partidazo y un partido en el que, pues bueno, otro partido precioso de la categoría, encima falta de 4 semanas, con 2 equipos jugándose muchísimo. Bueno, pues al final lo que queremos, disfrutarlo. Yo creo que es la clave, disfrutar del partido, porque mola mucho a falta de 4 semanas estar donde estamos, mola mucho a falta de 4 semanas crear lo que hemos creado, mola mucho a falta de 4 semanas que estemos todos juntos, afición, equipo, directiva, todos juntos. Y bueno, pues en esa línea ya sabemos de la dificultad del partido. Y va a ser muy jodido, la verdad que va a ser muy difícil poder ganar el partido, lo sabemos, nos va a exigir al máximo, pero bueno, estamos preparados para ello. Creo que el equipo está en una muy buena línea, llega en un muy buen momento y estamos capacitados para competir al máximo. Y si al final, como te he dicho antes, siendo nuestra mejor versión, oye, no te da, es que es esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues que por lo menos si no ganamos, que nos vayamos de allí con la cabeza alta y sabiendo que hemos puesto la vida en otro partido más. Bueno, mira, pues te voy a decir que cuando nosotros tenemos bajas no me preocupa y al final lo mismo en otros equipos. Al final la gimnástica tiene una plantilla, a mí personalmente me gusta mucho y si no juega Tobar, jugará otros. Más Tobar el último partido en casa no juego de titular, es decir que bueno, independientemente de por qué no jugara, pero bueno, es evidente que para ellos es un jugador importante, que bueno, que ha habido momentos del año en los que no ha jugado y bueno, pues la gimnástica sigue compitiendo igual, lo mismo con Sotres, ¿no? Sotres también ha habido varios partidos en los que no ha podido competir, incluso en un momento dado pues no pudieron jugar ni él ni Mediavilla y jugó el chico de Palomeque, entonces bueno, pues al final ganaron. Es decir, que es que en esta categoría las plantillas están hechas para que si no está uno, está otro. Y bueno, pues nosotros entendemos que puede haber algún ligero ajuste en relación a la estructura que usan cuando juega Tobar con Javi Delgado, que en el caso de que no esté Tobar, pues bueno, que puedan variar algo esa estructura, pero bueno, hemos trabajado para prepararnos para todo lo que nos podamos encontrar y bueno, pues en función de lo que veamos el domingo, un poco el 11 de ellos, etcétera, pues nosotros nos dispondremos en el campo. Bueno, pues la verdad que es una pasada, porque ya incluso cuando acabó el partido, pues ya varios de los socios me comunicaron que tenían prácticamente los autobuses llenos, incluso durante esta semana nos lo han transmitido y bueno, creo que hay 2 autobuses llenos, más toda la gente que va en los coches por la cercanía. Bueno, ¿qué te voy a contar? Primero agradecer enormemente a todos los que se mueven por y para la Unión y que al final ese apoyo que sentimos es increíble. No ha habido ni un desplazamiento en toda la temporada, independientemente de la distancia en la que no haya habido al menos 10-15 personas que nos hayan apoyado. En los más cercanos incluso hemos podido hablar de 50-100 personas y ¿qué te voy a contar? Yo creo que en momentos tan importantes estar todos juntos es vital, ¿no? Ya el año pasado lo pudimos comprobar, como en los momentos más importantes de la temporada, la comunión que hubo entre la afición y la plantilla, yo creo que fue ese puntito que nos dio en ciertos momentos el poder obtener ciertos resultados. Quiero recordar Palencia, o sea, Palencia al final me pareció bárbaro, o sea, ver a toda la gente allí a la derecha, éramos más incluso que ellos, no sé si llegaremos hasta ese punto el domingo porque la gimnástica está metiendo gente, pero bueno, independientemente de los que seamos, solo el apoyo que sentimos y ver el desplazamiento y que la gente se implique y que esté a muerte con nosotros es la caña. Y en ese sentido, pues simplemente transmitirles que vamos a ir todos a una. ¿En qué sentido? En el de la ilusión, en el de no exigirnos nada, no presionarnos más allá, sentir que lo que estamos haciendo es la leche, que vamos a seguir en la misma línea, eso no tenemos que cambiar nada, tenemos que seguir siendo la misma versión, tenemos que seguir todos juntos, tenemos que seguir ilusionándonos, tenemos que seguir estando felices y ojalá que volvamos a hacer esa foto al final del partido. Soñamos con ello, sueño con ello cada vez que vamos a un partido fuera de casa, es una de las motivaciones que tengo, porque me parece que es muy grande que la gente siga un club de esta manera, es muy grande ese sentimiento de pertenencia, ese cariño, y yo se lo digo a los chicos constantemente, que al final es que tiene que ser una motivación extra. Es decir, cuando alguien ama tanto un club, los que somos los responsables de intentar que los resultados sean los mejores posibles, y en este caso, pues nosotros como cuerpo técnico, pero los jugadores son los que están en el campo, por lo que les digo siempre, dejaos la vida. Poned la vida, porque la gente que está ahí fuera nos ha apoyado el día después del 6-0 de Pontevedra, el día del 0-5 el Copa estaban allí, nos aplaudieron el día del 0-2 del Avilés, por decir 3 días que seguramente han sido los 3 más duros de este año, y como consecuencia de estar juntos en esos momentos duros estamos donde estamos, así que creo que nos vienen 4 semanas para que disfrutemos como en
enanos, pero como enanos, para que nos lo pasemos increíble, para que vivamos desde la ilusión y para que vivamos día a día, semana a semana. Así que ahora solo tenemos ahora gimnástica por delante, Torrelavega, para pasarnos lo mejor posible todos, para ser nuestra mejor versión. Ojalá, confiamos y deseamos en que pueda ser con los 3 puntos. Sabemos de la dificultad, como ya hemos hablado, pero que estemos juntos, que nos lo pasemos bien, que la afición no pare de ahí de cantar y que ojalá pues acabemos el partido y podamos ir todos allí juntos y celebremos los 3 puntos allí.